Muchas veces nos preguntamos cómo llegamos a este punto las madres protectoras. ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a que los operadores del Poder Judicial actuaran con mirada patriarcal, alejada de la perspectiva de género y principalmente alejada del nuevo paradigma de niñez, donde niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho? ¿Por qué la palabra de las niñeces no es escuchada ni mucho menos tenida en cuenta? Niños, niñas y adolescentes son descreídos al igual que sus madres protectoras. Y es allí donde se nos viene a la mente el inexistente síndrome de alienación parental. Sabemos que si bien este falso síndrome no existe, no es científico y es rechazado por toda institución académica de renombre a nivel mundial, es utilizado explícita o implícitamente a través de sus argumentos por jueces, peritos, asesores de menores, aquellos operadores que defienden a progenitores violentos como abogados y psicólogos. Esto es el resultado de un largo proceso que desemboca en la situación actual, y fueron varios los actores que sembraron las semillas de la destrucción de las infancias. Ya desde después de la Segunda Guerra Mundial se gestaban acciones realizadas por quienes estaban a favor de la pedofilia y se inmiscuían en aquellos ámbitos de ciencia donde podían excusarse para realizar las más perversas acciones. Ese fue el problema. Eran personas, entre comillas, de ciencia y que tenían cierto poder y lugar respetado dentro de la élite. Fueron los operadores judiciales los que tomaron sin recaudos su falsedad ideológica. Una mezcla de poder, dinero y cuestiones muy oscuras que avalaban conductas delictivas enmascaradas con un halo de falsa justicia. En este proceso aparecen, entre varios, 3 nombres principales a través del tiempo: los gestores de la destrucción de la niñez en el ámbito judicial, y ellos fueron Alfred Kinsey, Richard Alan Gardner y Ralph Unterwagen. Haremos un breve repaso de quiénes fueron estos hombres y cómo cooperaron para que hoy en día los operadores judiciales se excusen por no aplicar las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Alfred Charles Kinsey, 1894-1956. Fue un sexólogo, biólogo y profesor de entomología y zoología estadounidense que en 1947 fundó el Instituto de Investigación Sexual de la Universidad de Indiana, actualmente conocido como Instituto Kinsey, de investigación sobre sexo, género y reproducción. Se le conoce sobre todo por haber escrito Sexual Behavior in the Human Male, 1948, y Sexual Behavior in the Human Female, en 1953, también conocidos como los Informes Kinsey, así como por la escala Kinsey. Las investigaciones de Kinsey sobre la sexualidad humana, fundacionales del campo de la sexología, provocaron controversia en los años 40 y 50 y han seguido provocando controversia décadas después de su muerte. Su trabajo ha influido en los valores sociales y culturales tanto en Estados Unidos como a escala internacional. Y es que para realizar lo que él llamaba investigación, se valió de la cooperación de pedófilos, quienes le enviaban sus informes de sus experiencias abusando niños. En sus publicaciones, descaradamente, comunicaba sobre abusos a bebés, niños, niñas y adolescentes. En sus libros, explícitamente, describe cómo torturó a más de 300 niños. Además, alentaba a sus colegas a realizar actos sexuales de todo tipo entre ellos. Probablemente lo que Kinsey realizó fue el abuso sexual en la infancia público más grande de la historia.
Sus postulados perjudicaron a mujeres y niños, donde se presenta a la mujer como culpable de la frustración sexual masculina y aprobaba las relaciones sexuales con niños como desahogo sexual, y de estos hombres insatisfechos por culpa de las histéricas y frígidas mujeres puritanas. El grave error que cometió fue que para sus investigaciones se basó solo en las consultas que realizaba a delincuentes como pedófilos y agresores sexuales de todo tipo que se encontraban condenados, además de personas que practicaban distintos tipos de parafilias como la zoofilia o el sadomasoquismo. A pesar de todo esto, Kinsey fue considerado un referente en cuanto a cuestiones de sexualidad humana. I discovered that there was practically nothing known about human sexual behavior in comparison with what we knew about the sexual behavior of other animals. Más tarde aparece Richard Alan Gardner, que toma como base los estudios de Kinsey. Incluso llegó a plagiarlo. Pero Gardner, además de realizar los mismos postulados de Kinsey, fue mucho más allá, creando su famoso, falso e inexistente síndrome de alienación parental, comúnmente conocido como SAP o AP en sus siglas en idioma inglés. Richard Alan Gardner, 1932-2003. Fue un médico estadounidense, pedófilo confeso, conocido por su trabajo en psicoterapia con niños, quien desarrolló una pseudoteoría conocida como alienación parental. Así introdujo el término síndrome de alienación parental, SAP, que postula que la mujer madre realiza un lavado de cerebro sobre su hijo o hija en contra del padre con el fin de alienar, es decir, quitar, hacer desaparecer a ese padre de la vida del niño. Para ello, la madre consigue que el niño o la niña inventen que su padre abusó sexualmente de ellos. Y continuó por desarrollar una supuesta teoría de la sexualidad que postula que el contacto sexual adulto-niño es benigno y es beneficioso para la reproducción de las especies. Esta pseudoteoría no cumplió con rigor científico y por eso es ampliamente rechazada por la mayoría de los profesionales creíbles. El SAP no ha sido reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría o cualquier otra asociación médica o profesional, pero su uso en los tribunales de familia ha dado lugar a la desestimación generalizada de testimonios legítimos de abuso sexual en la infancia. Escribió 41 libros y más de 200 artículos de revistas y capítulos de libros que publicó a través de su propia editorial Creative Therapeutics. Gardner fue parte de la CIA y de la Fundación para la Falsa Memoria, un centro clandestino de tortura de niños y niñas. Fue perito de parte a favor del gobierno de Estados Unidos para los casos que los soldados por estrés postraumático cometían violaciones e inventó un recurso para defender en la justicia a padres hombres que habían cometido el delito de incesto paterno-filial, docentes y miembros de congregaciones religiosas que habían cometido abuso sexual infantil. Richard Gardner estaba a favor de la legalización de la pedofilia. El problema de sus postulados es que operadores judiciales siguen utilizando sus argumentos como herramienta en favor de quienes ejercen la violencia para seguir sosteniendo la pedofilia y la misoginia desde los ámbitos que poseen poder y dinero en un sistema corrupto con oscuros intereses de trasfondo. Why don't you want to see your father, 4-year-old? He harasses us. That's why I don't want to see my father. Why don't you want to see your father, 4-year-old girl? He penetrated me. Penetrated you? What does that mean? Well, ask my mommy. She told me my daddy penetrated me. Some of that becomes the nucleus of a false sex abuse accusation. When I go to him, I have a separation anxiety disorder. 4-year-old child. Well, what's that?
When I go to him, I have bad dreams. I have bad dreams in his house, and I don't have bad dreams in my mom's house. But what kind of bad dreams? Tell me an example of bad dreams in your dad's house. I forgot. My mommy will tell you. So you see the borrowed scenario gets incorporated into the Charles campaign. Ralph Charles Unterweger, 1929-2003. Fue pastor de la Iglesia Luterana y psicólogo estadounidense que saltó a la fama como testigo defensor de adultos acusados de abusos sexuales a menores en las décadas de 1980 y 1990. Hasta su muerte en 2003 fue director del Instituto de Terapias Psicológicas que fundó en 1974. También fue uno de los fundadores de Victims of Child Abuse Law, VOCAL, un grupo de presión que representaba los intereses de los padres cuyos hijos habían sido retirados de su tutela por los servicios sociales a raíz de denuncias de abusos sexuales. Fue miembro fundador de la Fundación Síndrome de la Falsa Memoria. También se autodesenmascaró de estar a favor de la pedofilia cuando se expuso a través de unas polémicas declaraciones públicas que hizo, entre ellas las de una revista llamada Paidika, en una entrevista. Paidika, The Journal of Pedophilia, que era una revista donde abiertamente se hablaba de pedofilia. Unterweger fue un prolífico experto en la defensa de acusados de abusos sexuales a menores. A finales de la década de 1980, había comparecido ante los tribunales en nombre de acusados de abusos sexuales a menores en más de 200 ocasiones en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. En los tribunales y en los medios de comunicación, Unterweger afirmó que el 60% de las mujeres que habían sufrido abusos sexuales en la infancia afirmaban que la experiencia les había sentado bien. Agrupaciones de sobrevivientes de abuso ritual satánico de Estados Unidos cuentan con argumentos que hacen pensar que Ralph Unterweger había sido practicante de satanismo. De hecho, este hombre desprecia el trabajo, investigación y publicaciones realizadas por los estudiosos de los casos de abuso sexual ritual, que han sido elogiados por instituciones de renombre como por ejemplo el British Journal of Psychotherapy. Sin embargo, Unterweger se empeñó por desprestigiarlos y catalogarlos de mediocres, argumentando que son falacias, siendo que él, como pastor religioso, bien debiera haber conocido la existencia de este tipo de abusos. El pánico satánico y los interminables reportajes sobre pedofilia en la prensa inspiraron la aparición de una organización dedicada a desacreditar los elementos ocultistas o satánicos en los reportajes sobre pedofilia. En la práctica, esta organización también cuestiona la existencia de una epidemia de pedofilia y funciona como defensora partidista de los propios pedófilos. En la Fundación para el Síndrome de la Falsa Memoria también proporciona testigos expertos que testifican en casos judiciales y no es casualidad que muchos de sus miembros sean ellos mismos pedófilos confirmados y confesos. Con sede en Filadelfia, la Fundación es un recurso fundamental que los pedófilos y sus facilitadores emplean para desbaratar cualquier consenso sobre la existencia de una epidemia de pedofilia. Los integrantes de esta fundación popularizaron el término falsa memoria, que se convirtió en una de las herramientas más eficaces para infundir dudas no solo sobre las acusaciones de abuso sexual infantil, sino en todas las formas de violencia sexual. De esta forma defendían a los pedófilos.
Entre 1992, cuando se lanzó la fundación, y diciembre de 2019, cuando cerró abruptamente, reforzó la estrategia de defensa empleada por innumerables delincuentes sexuales, desde Michael Jackson a Bill Cosby y Harvey Weinstein. Thing to do, the thing that would in fact protect the largest number of children from being harmed, is to do away with all this bullshit of child protection. Por otra parte, vale mencionar el nexo entre Unterweger y Gardner, que es claro, fueron colegas, se dedicaron a la defensa de denunciados de abuso sexual en la infancia, torturaron a niños, compartieron trabajo en la Fundación para la Falsa Memoria, incluso fallecieron con unos meses de diferencia. Se dice que Richard Alan Gardner se suicidó de 7 puñaladas en el corazón. 6 meses después murió Ralph Unterweger. Ambos estaban siendo investigados por el FBI.